Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Milagros Reyes. La bibliografía que utilicé para este recuperatorio del segundo parcial son dos textos de Ruiz Alicia. Una es La construcción jurídica de la subjetividad no es ajena a las mujeres. El segundo texto es El derecho y derechos, una sociedad multicultural, idas y vueltas. Utilicé una entrevista de Liliana Tojo, Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos, y como normativa la Constitución Nacional, artículo 37 y artículo 75, inciso 23, que hace mención a la reforma que se hizo sobre los derechos de las mujeres. El tema que voy a abordar es el de los derechos humanos. El problema es la ausencia del Estado para que haya un cumplimiento efectivo de los derechos humanos. El derecho es una práctica social, el cual construye una realidad relatando lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo cual, de cierta forma, determina nuestras formas de actuar ante la sociedad y nuestras maneras de comportarnos y cómo se comporta el resto de los individuos. La autora, Alicia, dice que el derecho instituye sujetos y define identidades. Me pareció un tema importante de resaltar porque con esto logramos entender de que el derecho le otorga la identidad, por ejemplo, a los sujetos de decir, bueno, esta persona es un hombre, esta persona es una mujer y tiene determinados derechos por ese tipo de identidad que se le adjudica. También vemos que en el derecho existen, o sea, en realidad en la sociedad existen multiculturalidades, o sea, hay muchas culturas que existen, lo cual genera un conflicto, porque no todos gozan de los mismos derechos, entonces, bueno, termina generando un conflicto por las desigualdades que existen. Para entrar en tema, vamos a ver qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos y libertades fundamentales que tenemos las personas por el simple hecho de existir. El derecho internacional de los derechos humanos se inauguró con la Declaración Universal de Derechos Humanos que se proclamó en 1948 por la ONU. Sabemos que existen sistemas internacionales de protección de derechos humanos, los cuales reconocen a las personas como titulares de derecho. En cuanto al rol del Estado, es el de respetar y garantizar esos derechos. ¿Qué significa que en sí que el Estado esté obligado a respetar y garantizar esos derechos? Significa que por el respeto hay un límite impuesto por los derechos que no puede ser sobrepasado, excepto porque hay algunas condiciones, podríamos decir. Por ejemplo, si nosotros tenemos el derecho a la libertad, eso debe ser respetado por el Estado, pero si nosotros incumplimos cometiendo alguna infracción o algún delito, el Estado tiene la facultad de sacarnos ese derecho, por ejemplo, yendo a una cárcel, algún correctivo, que se nos haga porque nosotros incumplimos. Entonces, ahí ya el Estado no tiene la obligación de respetar nuestro derecho porque nosotros también estamos incumpliendo. En cuanto a que el Estado debe garantizar los derechos humanos, significa que debe generar condiciones que permitan un ejercicio efectivo de los derechos de los cuales somos titulares. Por ejemplo, cuando nosotros votamos, el Estado debe garantizar que se encuentren todas las condiciones necesarias para que nosotros podamos emitir un voto. ¿Qué pasa cuando los derechos son violados? Como habíamos mencionado en la filmina anterior, el Estado tiene
que tener la garantía de los derechos humanos, o sea, debe garantizar todas las condiciones necesarias para que puedan ser cumplidos. Entonces existe un sistema que está facultado de monitorear el cumplimiento de esos derechos. Existe una complementariedad de los derechos internacionales. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas veces se confunde de que el sistema nacional está como enfrentado al sistema internacional de derechos humanos, de protección de derechos humanos. Pero esto es algo erróneo. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace una denuncia porque fueron violados sus derechos, si el sistema nacional de protección de derechos humanos no da respuesta, la persona tiene el derecho de poder hacer su denuncia con un sistema internacional de protección de derechos humanos, lo cual va a querer garantizar el cumplimiento de los mismos. Entonces no se trata de una rivalidad, sino de como un complemento en el cual el objetivo principal es que pueda ser cumplido el derecho, o sea, que nadie tenga la facultad de sobrepasar esos derechos, que puedan cumplirse de alguna manera, que puedan ser protegidos. Es importante para que las víctimas de violaciones de derechos humanos sepan que existe una justicia y que se garantice que se va a cumplir, que tengan una protección. Y lo que hacen es una interpretación de la norma internacional y se va marcando el contenido del derecho. Bueno, ¿quién se encuentra obligado al cumplimiento de esos derechos, en los derechos humanos? El que se encuentra obligado es el Estado. En nuestro caso, en Argentina, el Estado es el encargado, o sea, el Estado es el encargado de que esos derechos se cumplan, y el Estado, al ser federal, se divide en tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, son los encargados de que los derechos puedan ser cumplidos, o sea, que se puedan cumplir y que las personas no se encuentren desprotegidas. Bien. Se dice que las personas somos sujetos de derecho. Y en realidad sí, es una condición necesaria que tenemos los seres humanos como ciudadanos. Pero prestando atención a lo que menciona también las autoras, no somos sujetos de derecho, porque en realidad el derecho nos hace a nosotros. Como habíamos mencionado antes también, el derecho es quien le atribuye un significado al sujeto. Por ejemplo, de decir, bueno, vos sos hombre, vos sos mujer, vos tenés tal derecho y vos tenés el otro. Y esto genera que haya desigualdad de género, como también lo vemos en la sociedad actual, y hace siglos que viene ocurriendo, es que la mujer tiene menos derechos que el hombre, que hoy en día eso va evolucionando y bueno, la mujer está teniendo más derechos. Entonces, también podemos decir que la sociedad se va construyendo mediante el derecho. También podemos decir que el derecho es creado, pero también tiene un poder creador por las determinaciones que va haciendo. Como habíamos hablado de la normativa, ambas autoras que elegí hablan mucho sobre los derechos de las mujeres. Podemos decir que los derechos humanos no se están cumpliendo efectivamente
debían hacerse porque había mucha desigualdad entre un género y el otro. Entonces, como para cerrar, me pareció interesante el rol de la mujer que se está incorporando y se está cumpliendo en estos momentos, y cómo se vio cómo se vieron afectados esos derechos en cuanto a normativas. Y acá resalté 2 artículos en donde se menciona los derechos que tienen las mujeres hoy en día. El artículo 37 nos dice que la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos mediante la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios mediante acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y el régimen electoral. Que esto es algo importante porque antes la mujer no tenía voz ni siquiera para poder emitir un voto. Y también el artículo 75, inciso 23, nos dice la facultad del Congreso Nacional de promover medidas de acción positiva en relación a las mujeres que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Por ejemplo, la mujer hoy en día tiene igualdad de condición para conseguir un trabajo y goza de muchos más derechos que antes no gozaban. Entonces, por eso me pareció un tema importante para poder cerrar, porque hace la nueva inclusión que existe y lo que se va generando a partir de que uno es escuchado y puede luchar por sus derechos. Puede ser escuchado, pero también existe la realidad de que el Estado muchas veces no da respuesta y no hay soluciones para que todos puedan ejercer los mismos derechos. Entonces, por eso, el foco principal del problema fue la ausencia del Estado muchas veces que existe y no garantiza que todos gocemos de los mismos derechos. Esto sería todo, así que bueno, muchas gracias por escuchar. Saludos.